Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, título del tema, la paciencia de Filadelfia. En el video pasado, analizamos los 7 periodos en los que se divide la historia de la iglesia cristiana de acuerdo a la interpretación adventista. El periodo en el que estamos viviendo ahorita corresponde al periodo de la iglesia de la Odisea. Sin embargo, en el video pasado les mencionaba que para llegar al periodo de la Odisea primero tuvo que haber terminado el periodo de Filadelfia. Inició en el año 1798 y termina en el 1844. Sin embargo, hay una promesa en Apocalipsis 3:9 que Dios le hizo a la iglesia de Filadelfia que dice de la siguiente manera: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Vimos que desde 1798 o inclusive si analizamos todos los periodos no vamos a encontrar ningún momento de la historia en el que los no creyentes o los incrédulos o algún grupo de personas hayan venido públicamente a postrarse a los pies del pueblo de Dios de manera literal o de manera figurativa y hayan reconocido que Dios los ha amado. Por lo tanto, no podemos decir que esta promesa que Dios le hizo a la iglesia de Filadelfia ya se haya cumplido. Así que pongamos atención porque el día de hoy les voy a compartir exactamente dónde es que muchos se están equivocando en este tiempo. Y para empezar, quiero comenzar diciéndoles lo siguiente. En el año 1831 después de Cristo, Guillermo Miller presentó por primera vez su interpretación de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Esta interpretación se basaba en el principio día por año de Números 14:34 y Ezequiel 4:6. En Daniel 9:24 se mencionan 70 semanas. 70 semanas de 7 años cada una equivale a 490 años. En Daniel 9:25, de esas 70 semanas se sacan dos fragmentos, un fragmento de 7 semanas y un fragmento de 62 semanas. Si sumamos estas 7 semanas más estas 62 semanas, tenemos 69 semanas. Para las 70 semanas de Daniel 9:24 nos faltaría una semana. Esa última semana se encuentra mencionada en Daniel 9:27 y se menciona que a la mitad de la semana el Mesías haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Como punto de partida para estas 70 semanas de Daniel 9:24, se toma el decreto mencionado en Esdras 6:14. Es un decreto persa donde se autorizaba reconstruir la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, hubieron 3 decretos persas que autorizaban la reconstrucción en esos territorios. Para los que quieran profundizar un poco más sobre esos 3 decretos, voy a dejar por aquí un enlace para que vayan. Entonces, históricamente este decreto está fechado en el año 457 a.C. Si tomamos en cuenta el periodo de las 7 semanas, que equivale a 49 años, llegamos al año 408, que es el año cuando se termina de reconstruir el muro. Si agregamos las 62 semanas que siguen, que equivalen a 434 años, desde el 408 llegamos hasta el 27 después de Cristo, que es la fecha en la que se bautizó el Mesías, se bautizó Cristo. La última semana de años equivale a 7 años y está dividido también en dos partes. La primera parte de 3.5 años que abarcan desde el bautismo de Jesús hasta la muerte de Cristo, en el año 30.5 o 30 y medio. Y el segundo periodo abarca después de la muerte de Jesús hasta el año 34 después de Cristo. Estos 490 años de las 70 semanas entonces van desde el 457 antes de Cristo hasta el año 34 después de Cristo. En el año 34 después de Cristo ocurre el apedreamiento de Esteban. Ocurre también el llamado del apóstol Pablo o de Saulo de Tarso para predicar a los gentiles, se convierte en el apóstol de los gentiles. También es el año en el que Pedro fue llamado a predicarle a un centurión romano. Si nos damos cuenta, hay un punto de partida para las 70 semanas, según Daniel 9:24, a partir del decreto para reconstruir Jerusalén.
Sin embargo, no hay mencionado un punto de partida para las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Por lo tanto, Guillermo Miller dedujo que el punto de partida para las 70 semanas era el mismo punto de partida para las 2300 tardes y mañanas. Así que si a las 2300 tardes y mañanas le quitamos los 490 años que corresponden a las 70 semanas, nos quedarían 1810 años. Si al año 34 después de Cristo le sumamos 1810, llegamos al año 1834, fecha en que Guillermo Miller dedujo que ocurriría la segunda venida de Cristo, ya que Daniel 8:14 dice que hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario sería purificado. Guillermo Miller dedujo que el santuario era la tierra, por lo tanto, fechó la segunda venida de Cristo para esta fecha, 22 de octubre de 1844. Este desglose profético, así como se los acabo de mencionar, fue presentado por primera vez en 1831 por Guillermo Miller. ¿Qué ocurrió después? En 1833, 2 años después de haber principiado Guillermo Miller a presentar en público las pruebas de lo que él consideraba que era la segunda venida de Cristo, el 13 de noviembre de 1833 ocurrió un evento astronómico impresionante conocido como la Gran Tormenta de Meteoros de 1833. Durante esta noche se observaron cientos de miles de meteoros conocidos como las Leónidas, iluminando el cielo nocturno. Este fenómeno fue tan espectacular que muchas personas pensaron que era el fin del mundo. Este evento fue relacionado con Mateo 24:29 y Apocalipsis 6:13, que mencionan la caída de las estrellas como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Jesús había dicho a sus discípulos en Mateo 24:33, cuando vieran estas cosas, sepan que está cercano y a las puertas. Mateo 24:29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando se menciona la tribulación de aquellos días, se refiere a las persecuciones cristianas llevadas a cabo por parte del papado. La Inquisición española, iniciada en 1478, fue una de las más feroces que se conocen en la historia. Ahora, para entender exactamente lo que estaba ocurriendo en ese momento, es necesario que profundicemos un poquito más en la historia y retrocedamos un poco. Resulta que en 1755 había ocurrido el famoso terremoto de Lisboa, relacionado por muchos con Apocalipsis 6:12. Apocalipsis 6:12 dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Si vemos el texto, notaremos que después del terremoto el sol debería ponerse oscuro, según Apocalipsis 6:12. Esto ocurrió 25 años más tarde, 25 años después de 1755, el 19 de mayo de 1780, un fenómeno ocurrido en el noreste de Estados Unidos y partes de Canadá, donde el cielo se oscureció inexplicablemente durante horas, incluso en pleno día. Testigos históricos relataron que las velas eran necesarias para ver al mediodía y que animales y personas se habían desorientado. 18 años más tarde, posteriores a ese famoso día oscuro, ocurrió la caída del papado en 1798, terminando así con los 1260 años de supremacía papal profetizados en Daniel 7:25 y Apocalipsis 13 del 3 al 5. Y que habían comenzado en el 538 después de Cristo. Si consideramos el año 538 después de Cristo, año en que el papado fue considerado como cabeza de todas las iglesias, y le sumamos los 1260 años profetizados en Daniel 7:25 y Apocalipsis, vamos a llegar al año 1798, año en el que el papado, durante la Revolución Francesa, fue depuesto de su trono y se le fueron despojado de sus territorios. Ahora, 35 años después de la caída del papado fue que ocurrió la caída de las estrellas en 1833, 2 años después de que Guillermo Miller empezara su ministerio profético.
7 años después de la caída de las estrellas, el 11 de agosto de 1840, ocurrió el quebrantamiento del Imperio Otomano, que estaba profetizado en el capítulo 9 de Apocalipsis. Para entender exactamente qué fue lo que pasó el 11 de agosto de 1840, es necesario también que profundicemos un poquito más en los detalles de la historia que están registrados. Resulta que 2 años antes de 1840, en el año 1838, Josías Lich, uno de los principales ministros que predicaban la segunda venida de Cristo junto con Guillermo Miller, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano y según sus cálculos esa potencia sería derribada en el año 1840, durante el mes de agosto. ¿De dónde sacaba Josías Lich estas ideas? Bueno, pues resulta que en Apocalipsis 9:5 dice lo siguiente: y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Según Josías Lich, 5 meses equivalían a 150 años, considerando cada mes de 30 días y aplicando el principio día por año, donde un día equivale a un año. Si multiplicamos 30 días por 5 nos daría 150 días. Y si aplicamos el principio día por año basado en números 14:34 y Ezequiel 4:6, obtendríamos 150 años. Ahora, resulta que el 1 de agosto de 1840, 10 días antes del cumplimiento de esta profecía, Josías Lich escribió lo siguiente. Él decía así: admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Diacosés subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, ambos periodos terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse, escribió Josías Lich en Señales de los Tiempos, un periódico de la época, el 1 de agosto de 1840, 10 días antes del 11 de agosto, fecha en la que él predecía que se iba a cumplir el quebrantamiento del Imperio Otomano. Josías Lich estaba sumando los periodos de tiempo expresados en Apocalipsis 9:5 y Apocalipsis 9:15. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 9:15? Dice de la siguiente manera: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Nótese esta frase: hora, día, mes y año. Si nosotros aplicamos el principio día por año, esto equivale a 391 años y 15 días, porque estamos considerando 360 días que tiene un año de 12 meses con 30 días en cada mes. Si multiplicamos 30 por 12 nos dan 360. Si a este año de 360 días le agregamos otros 30 días de este mes que se menciona aquí, 360 más 30 llegamos a 390. Si a estos 390 le agregamos un día más de este día que se menciona aquí, llegamos a 391 días. Faltaría solamente agregarle a cuánto tiempo equivale la hora. Sabemos que cada día tiene 24 horas. Si dividimos 360 entre 24, tenemos un resultado de 15, concluyendo entonces que una hora profética equivalía a 15 días. La cantidad de tiempo total es 391 días, que aplicando el principio día por año serían 391 años, más 15 días, que es el tiempo al que equivale esta hora mencionada aquí en Apocalipsis 9:15. Josías Lich calculó sumando ambos periodos de tiempo. La suma de ambos periodos de tiempo llegan hasta el 11 de agosto de 1840. En la misma fecha que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa
y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. Así que el acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Josías Lich estaría tomando como punto de partida para los primeros 150 años el año 1299. ¿Qué ocurrió en este año? En esta fecha marca simbólicamente el inicio del poder otomano bajo Osmán I, quien comenzó a expandir su territorio en Anatolia después del declive del sultanato selyúcida. En esta primera batalla, que fue contra el Imperio Bizantino, el 27 de julio de 1299, se conoce como la Batalla de Bafeo. Ahora, si hoy buscamos la Batalla de Bafeo, no nos va a salir con este año. Sí nos aparece el 27 de julio, pero no nos aparece con el año 1299, porque posteriormente fue cambiada esta fecha. Sin embargo, en los tiempos de Josías Lich, esta fecha era la que se manejaba y esta fecha fue en la que se basó para sacar sus cálculos. Para aquellos que quieran profundizar un poco más en los argumentos que validan esta fecha, les voy a dejar por aquí un enlace para que vayan a ver el video. Así que el segundo periodo empezaría en el año 1449. ¿Por qué? Porque si a 1299 le sumamos los 150 años de la quinta trompeta, llegamos a 1449. Y en esta fecha iniciaría el segundo periodo. Usualmente se considera el ascenso de Constantino XI al trono, ya que este fue el último emperador del Imperio Bizantino, quien cayó ante el Imperio Otomano en 1453. Constantino XI o Constantino XI gobernó solo 4 años aproximadamente. Con su caída ante los otomanos, estos no tuvieron más obstáculos para expandirse hacia las naciones cristianas de Europa, convirtiéndose en un flagelo para estas naciones por 391 años y 15 días exactamente. Sin embargo, es importante notar, y aquí hay que poner atención, hay incongruencias en las fechas al tomar en cuenta este evento como punto de partida para el segundo periodo profético. Resulta que la coronación de Constantino XI, paleólogo como se conoce en la historia, ocurrió el 6 de enero de 1449, no el 27 de julio de 1449 como debía esperarse. Así que tenemos una diferencia de 217 días entre el evento histórico mencionado, que es el ascenso al trono de Constantino, y la fecha profética señalada, que sería el cambio de periodo entre el tiempo profetizado en la quinta trompeta y el tiempo de la sexta trompeta. Ahora, para una profecía que requiere tanta precisión, un error como este simple y sencillamente no cabe, no hay lugar. Sin embargo, no hace falta un suceso histórico para marcar el cambio de periodo, ya que ambas fechas pertenecen al mismo imperio. Es decir, desde que surge el Imperio Otomano el 27 de julio de 1299 con la batalla de Bafeo, hasta su sumisión a las potencias europeas el 11 de agosto de 1840, se cumplen de manera precisa la suma de ambos periodos proféticos expresados en la quinta y sexta trompeta. Así que aunque el evento del ascenso al trono de Constantino no concuerda con la fecha que debería, si se suman ambos periodos de tiempo, se cumplen de manera precisa ambos periodos proféticos. ¿Qué fue lo que llevó a ese desenlace el 11 de agosto de 1840? Pues resulta que hubo una crisis otomana o crisis en el Imperio Otomano del año 1839 al año 1840. El gobernador egipcio Mehmet Ali se rebeló contra el sultán otomano, amenazando con tomar Constantinopla. Entonces las potencias europeas como Reino Unido, Austria, Rusia y Prusia intervinieron mediante el Tratado de Londres el 15 de julio de 1840, obligando a Mehmet Ali a retirarse y colocando al Imperio Otomano bajo un protectorado internacional. Aunque el Tratado de Londres está fechado el 15 de julio de 1840, fue el 11 de agosto de 1840 cuando el sultán otomano Abdülmecid I aceptó
aceptó mediante sus embajadores someterse a las naciones cristianas y aceptar su protección. Esto es relevante porque recordemos que Turquía es de creencia musulmana. Entonces, que aceptara la protección de las naciones cristianas fue todo un suceso histórico. La fecha coincidió exactamente con la fecha anunciada por Josías Lich, quien 2 años antes había anunciado el año y el mes en que se cumpliría, y 10 días antes anunció el día exacto en que iba a suceder. Así que tenemos 150 años mencionados en el periodo de la quinta trompeta y 391 años mencionados en el periodo de la sexta trompeta. Si sumamos ambos periodos, la suma nos da 541 años. Esto nos lleva desde el 1299 al año 1840. Obviamente que a estos 541 años todavía le faltan los 15 días de la hora que se menciona en Apocalipsis 9:15. Así que del 27 de julio de 1299 llegaríamos al 27 de julio de 1840. Si al 27 de julio le sumamos 15 días del 27 de julio, llegamos al 11 de agosto de manera precisa. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Con el cumplimiento de esta profecía, el principio día por año basado en Números 14:34 y Ezequiel 4:6 quedó firmemente establecido, y la predicación de Guillermo Miller, que anunciaba la terminación de las 2300 tardes y mañanas para el año 1844, cobró mucha fuerza. A este movimiento se unieron miembros de diversas iglesias protestantes, bautistas, metodistas, congregacionalistas, presbiterianos, cuáqueros y otros grupos evangélicos. El movimiento se extendió como el fuego en la pradera, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Multitudes se congregaban para oír las amonestaciones. En casi todas las iglesias se efectuaba una obra de profunda convicción. Pastores y feligreses se unían para estudiar las profecías y buscar al Señor con ayuno y oración. No eran meras emociones pasajeras las que agitaban a las muchedumbres. Había una profunda convicción arraigada en las mentes. En muchas regiones, los ministros de distintas denominaciones abrazaron la fe y con sus congregaciones proclamaban el mensaje. En algunos casos, grandes edificios religiosos eran alquilados para las conferencias, y día y noche se sucedían las reuniones. Miles de personas renunciaban a sus prejuicios y aceptaban la verdad. El Espíritu de Dios obró poderosamente. Los enfermos eran sanados y se realizaban milagros de conversión que asombraban a los incrédulos. Se veían hombres y mujeres de todas las clases sociales, jóvenes y ancianos, postrarse en humildad ante Dios para implorar perdón. Nunca antes se había presenciado un despertar religioso de tan vasto alcance y tan profunda intensidad. Muchos vendieron sus propiedades y distribuyeron el producto entre los pobres. Abandonaron sus ocupaciones temporales y emplearon sus recursos en proclamar la venida del Señor. Los labradores dejaban sus campos sin cegar o sin cosechar. Los artesanos dejaban sus herramientas, los comerciantes dejaban sus negocios, y personas de todas las clases sociales hacían a un lado sus intereses terrenales para unirse al movimiento. El corazón de los hombres se conmovió profundamente y multitudes se despojaron de sus adornos y lujos. Las joyas y los vestidos costosos fueron desechados. Las arcas de las iglesias se llenaron con ofrendas voluntarias para difundir el mensaje. Nadie pedía que se hicieran estos sacrificios, pero todos sentían
que no podían retener nada ante la inminencia del juicio. El clamor "He aquí el esposo viene" resonaba por doquiera y despertaba a miles de personas de su letargo. Los creyentes recorrían las calles cantando himnos de esperanza y anunciando el juicio. Las casas, los campos y las plazas públicas se convertían en lugares de oración. Hasta los niños participaban, repitiendo con solemnidad: "Prepárense, Cristo viene". Finalmente llegó la fecha esperada, 22 de octubre de 1844, y su Señor simplemente no llegó. Una tristeza indescriptible se apoderó de los creyentes. Ningún lenguaje puede expresar la angustia de aquellos cuyas esperanzas habían sido tan elevadas solo para verse defraudadas de manera tan amarga. Los creyentes se sintieron abandonados por Dios. Lágrimas amargas brotaban de los ojos de hombres y mujeres que jamás habían llorado ante el sufrimiento personal. Hombres fuertes que habían enfrentado peligros sin temblar se postraban en el suelo llorando como niños. No pocos que habían sido miembros de iglesias renunciaron a su fe. Algunos, avergonzados por el ridículo que caía sobre ellos, negaron toda conexión con el movimiento. Otros volvieron a sus antiguas costumbres mundanas, como si quisieran borrar hasta el recuerdo de la esperanza que habían tenido. La fe de miles se quebrantó y nunca más se recuperaron de aquel golpe. Hubo quienes acusaron a Dios de crueldad por permitir que se les indujera a error. Decían: si Cristo no iba a venir al mundo, ¿por qué permitió que nos llenáramos de esperanza? Así, en lugar de humillarse ante el Señor, endurecieron sus corazones. Muchos que habían profesado amar la venida del Señor sintieron que Dios los había defraudado. Algunos cayeron en el escepticismo más amargo. Otros se aferraron a teorías fanáticas. Multitudes abandonaron toda fe en el movimiento y se unieron a los burladores, declarando que el mensaje era un engaño. Aquellos que habían sido los más ardientes en proclamar la fecha del 22 de octubre, ahora eran los más amargos en denunciarla. Los verdaderos creyentes, por otro lado, no perdieron su confianza en Dios. Aunque no podían explicar la decepción, declaraban lo siguiente: el Señor obró poderosamente entre nosotros. Hemos visto almas convertidas y no podemos negar que fue el Espíritu de Dios. Decidieron, por lo tanto, esperar con paciencia, creyendo que el propósito divino se revelaría a su tiempo. Volvieron a las Escrituras. Con espíritu de oración y humildad, examinaron de nuevo las profecías y descubrieron que el error había estado en la interpretación del evento, no en el cálculo del tiempo. Comprendieron que la purificación del santuario no era la venida de Cristo, sino el inicio de su ministerio en el lugar santísimo celestial. Dios había probado a su pueblo. Los que perseveraron en la fe, a pesar de la oscuridad, fueron recompensados con una comprensión más clara de la verdad. Su experiencia los preparó para ser los fundadores de un movimiento que proclamaría al mundo el último mensaje de amor y amonestación. Los fieles se congregaban en pequeños grupos, animándose unos a otros, compartían sus bienes con los necesitados y continuaban proclamando: el santuario será purificado. Aunque el mundo los ridiculizaba, su esperanza no se extinguía, porque sabían que Dios no los había abandonado. Tras la gran decepción, muchos se encontraron en la pobreza. Habían abandonado sus empleos, vendido sus hogares y gastado sus recursos en la obra. Pero incluso en su desilusión, no maldecían a Dios. Sabían que su entrega había sido sincera, aunque su interpretación profética hubiera sido errónea. Nunca antes un pueblo había sufrido una decepción tan amarga. Parecía que su fe había sido en vano, que la Biblia era un libro sellado.
pero Dios no los abandonó. Aquella prueba era necesaria para purificar al pueblo y llevarlo a una comprensión más profunda de las Escrituras. Fue así como el mundo entero fue testigo del nacimiento de uno de los pueblos más amados sobre la faz de la tierra, la Iglesia de Filadelfia. Fue allí en el chasco de 1844. Fue en ese pequeño grupo que, a pesar de las burlas, a pesar del fracaso, a pesar de la vergüenza que habían experimentado y que decidió no negar el nombre de Dios ni renunciar a su fe, que se cumplieron las palabras de Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esa es la iglesia con poca fuerza, que guardó su palabra y no negó su nombre de Apocalipsis 3:8. Y para esta iglesia es la promesa de Apocalipsis 3:9. Dios le dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Para esta iglesia son las palabras de Isaías 61 e Isaías 62. Dios dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comerán las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Dice Isaías 61:9. Y cada uno de ellos dirá: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. En lugar de iglesia adventista, por el nombre de Filadelfia serás conocida, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Esfibá, que significa mi deleite está en ella, y tu tierra Beula, que significa poseída o casada, porque el amor de Jehová estará en ti. Y como el amor de Jehová estará en ti, hará que tus adversarios vengan y se postren a tus pies y reconozcan que Él te ha amado, y tu tierra será desposada, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Estas palabras de Zacarías 9:16 también aplican para la iglesia adventista. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo,
porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Y es precisamente aquí, amigos míos, es precisamente aquí donde muchos adventistas se están equivocando hoy en día, al exponer los defectos de esta iglesia ante los incrédulos, argumentando que se deben a su estado laodicense, perjudicando su imagen y su testimonio ante los no creyentes, están atentando y agrediendo a la novia de Cristo. Tanto los que critican desde fuera como los que desde dentro con sus acciones reprobables acarrean oprobio y vergüenza para el evangelio, pronto sabrán que Dios ha amado a su iglesia. Y si no se corrige ese proceder, se tendrá que beber de las copas de la ira de Dios de la misma manera que lo harán los impíos. La iglesia es el objeto del más tierno amor del Salvador. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Aunque las imperfecciones y los errores del pueblo de Dios son evidentes, la iglesia es el objeto especial de su amor y cuidado. Enviada por Dios, la iglesia es el objeto de su supremo cuidado. Aunque tiene defectos, es el único objeto en la tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video.